Transpira en forma de magma cuando los volcanes erupcionan de forma violenta. El agua de los sedimentos fuerza al magma a subir y atravesar la placa que hay encima. Y cuando irrumpe en la superficie se crean los volcanes, como los que hay en las Islas Marianas. Fue la subducción la que formó las islas al oeste de la fosa. Y eso les dio a los investigadores la respuesta que estaban buscando. Porque aquí, por fin, había un proceso lo bastante poderoso como para crear la fosa de las Marianas. Cuando la placa descendente baja, crea un hueco en el manto. Aquí, las placas que chocan forman una fosa, un pliegue gigante en el suelo oceánico. Parecía que los científicos habían explicado por fin cómo se formó la fosa. Pero solo había un problema. Un problema muy grande. Las zonas de subducción de todo el mundo causan terremotos violentos y tsunamis catastróficos. Sabemos que la subducción existe por los terremotos, y estos son los terremotos más devastadores que hay. Este es el seísmo que generó el tsunami de Sumatra. Y estos son otros muy grandes que ocurrieron en Alaska y Chile. Pero la fosa de las Marianas, la zona de subducción más profunda del mundo, no había causado ningún terremoto devastador desde que empezaron los registros en el siglo XVII. Los investigadores tenían que descubrir ahora el porqué. Esa es la pregunta del millón. Esperaban que la parte oeste de la fosa, la que tragaba, pudiera proporcionarles la respuesta. Allí encontraron una intrigante cadena de colinas submarinas a 3 kilómetros por debajo de la superficie del mar. Los ingenieros taladraron las colinas y recogieron algunas muestras del interior. Cuando los científicos analizaron las muestras, descubrieron que las colinas eran en realidad volcanes y que no escupían lava, sino lodo. Este lodo fino y polvoriento está compuesto de un tipo de roca suave que aparece en la zona de subducción. Parecía que esta piedra podía explicar por qué no había ningún terremoto importante en la fosa de las Marianas. Todos saben más o menos lo que es un volcán, pero no todos los volcanes lanzan rocas ignífugas. También hay algunos que escupen lodo. Este tipo tan extraño de lodo que se puede encontrar en las Marianas está hecho de serpentina. La serpentina es un tipo de piedra muy frágil que se puede rascar con un cuchillo o similar. Los investigadores se dieron cuenta de que las placas tectónicas destrozan las rocas blandas para formar un lodo lubricante que evita los grandes terremotos. Luego, las burbujas de lodo suben al suelo oceánico, donde forman los extraños volcanes de lodo que se hallan en el borde oeste de la fosa. En otras partes del mundo, como los Andes o quizás Indonesia, hay dos placas que chocan una contra otra y al ser una de ellas más fuerte, crea un gran terremoto para romper la superficie de la otra. Pero si estas rocas son frágiles, como las que hay en las Marianas donde encontramos esto, las serpentinas, que son muy débiles, no hace falta tanta energía para conseguir que las dos placas pasen una encima de otra. Al fin, los geólogos han descubierto qué creó la fosa de las Marianas. Hace 50 millones de años, la placa del Pacífico se deslizó por debajo del borde de la placa de Filipinas. Al chocar y hundirse en el manto terrestre, formó la enorme fosa de las Marianas. La placa sigue moviéndose. Al igual que una enorme cinta transportadora, la corteza terrestre viaja lentamente por la placa del Pacífico desde su lugar de nacimiento en la dorsal del Pacífico Oriental hasta su cementerio, 16.000 kilómetros más lejos, en la fosa de las Marianas. Actualmente el movimiento de la placa del Pacífico se puede seguir en tiempo real. Ha llegado una confirmación del GPS.
Ahora podemos poner un transmisor en una isla y volver cada año para ver cómo se mueve unos pocos centímetros al año cerca de la fosa. La fosa devora la corteza a un ritmo de 3 centímetros por año, más o menos igual de rápido que crecen las uñas humanas. Cada 4 millones de años se traga una zona del tamaño de los Estados Unidos. Al consumir la corteza, creó la dorsal del Pacífico Oriental. La voraz fosa de las Marianas es la planta de reciclaje más grande del mundo. Pero todavía queda encontrar una pieza importante del rompecabezas. Los científicos no han descubierto todavía por qué es la fosa más profunda de la Tierra. Sospechan que la edad del suelo marino del fondo puede proporcionarles la respuesta. Resulta que hay una relación muy fuerte entre la edad del suelo marino y su profundidad en el agua. En 1999, un equipo de taladradores de profundidad volvieron a la fosa para recoger más muestras. Una de las cosas geniales que tiene taladrar la corteza oceánica es que podemos conseguir muestras de ella. Tenemos en nuestras manos el material que está siendo absorbido por la subducción en la fosa de las Marianas y resulta que tiene 170 millones de años. Ahora podemos decir con seguridad que es el suelo oceánico más antiguo antes de ser devorado por el manto en la fosa. ¿Pero por qué es esta roca la más antigua del suelo oceánico? El suelo de la fosa de las Marianas es tan antiguo porque ha pasado mucho tiempo desde que nació. Se creó en lo que sería el este del Pacífico y ha vivido mucho más que otros en los demás lugares del océano porque ha sufrido la subducción. La placa del Pacífico es la placa tectónica más grande del planeta y cubre una zona de 11 veces el tamaño de los Estados Unidos. Cuando la corteza salió de la dorsal hace 170 millones de años, era ligera y flotante. Pero después de viajar 16.000 kilómetros por la placa, se enfrió y se volvió compacta y densa. Durante millones de años, la densa corteza se hizo cada vez más pesada y empezó a hundirse en el manto. Los científicos han descubierto que se debe a que la corteza de la fosa de las Marianas es la más antigua del océano y también la más pesada. Por eso se ha hundido más en el manto que cualquier otra zona de la corteza oceánica. He aquí al fin la explicación para la extraordinaria profundidad de la fosa. La imagen de la fosa de las Marianas está casi completa. Las islas volcánicas tienen la misma forma que la cavidad y eso llevó a los científicos a pensar que corren por una zona de subducción. Y los volcanes de lodo explican por qué no crea grandes terremotos. Pero todavía queda una pregunta sin responder. En el extremo sur de la fosa, la enorme depresión cae otros 3 kilómetros hasta llegar a su punto más hondo, el abismo Challenger, 11 kilómetros por debajo de las olas. La pregunta es, ¿qué lo ha hecho ser tan profundo? La investigación de la fosa de las Marianas tiene un último misterio por resolver. En el extremo sur de la fosa, el suelo marino cae en picado unos 3.000 metros hasta formar una cavidad de 11 kilómetros conocida como el abismo Challenger. Es el punto más profundo del planeta, pero hasta ahora los científicos han sido incapaces de explicar por qué esta sección de la fosa es tan honda.